donde han señalado que se ha de garantizar estas elecciones nacionales. Insistieron en que los conflictos logísticos que podría acarrear realizar este 27 de octubre por las elecciones en Argentina y Uruguay ocasionaron que las elecciones se adelantaran. Y justamente fue un pedido de la Cancillería ante la preocupación que le habrían expresado los residentes bolivianos en la Argentina y en Uruguay, donde se van a llevar adelante comicios también. Bueno, ahora se adelanta una semana. Está con nosotros el senador del MAS, Efraín Chambi. Bienvenido, senador, un gusto tenerlo. Distinguida Priscila, muy buenas noches. Un saludo cordial aquí al colega senador Rodríguez. Especialmente un saludo cordial a los movimientos sociales, a la COP, al Pacto de Unidad, a los sectores no asalariados y a las juntas vecinales que representan la Asamblea Legislativa Plurinacional. Permítame saludar también al senador de Unidad Demócrata, Edwin Rodríguez, quien también es candidato a la vicepresidencia. Un placer tenerlo acá, senador. Priscila, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un saludo aquí a nuestro colega Efraín Chambi y un gusto estar en tu programa. Muchas gracias. Bueno, veíamos la nota previa con este anuncio que se había hecho esperar un poco el Tribunal Supremo Electoral para anunciar ya una fecha establecida que se adelanta una semana. ¿Cuál es el criterio, senador Chambi? Bueno, el órgano electoral como órgano independiente el día de hoy ha anunciado estos aspectos, seguramente valorando ya al amparo de la economía jurídica vigente en el país y aspectos también técnicos y sobre todo la preocupación de la Cancillería que usted hacía referencia, de garantizar el derecho al sufragio de nuestros hermanos migrantes al exterior, como es Argentina y en otros países. Migrantes que han sido fruto de las políticas agresivas del capitalismo que ha generado pobreza, que ha generado esta migración campo-ciudad, luego ciudad-exterior. En ese entendido, entendemos que han hecho una lectura sustentado en garantizar este derecho humano del sufragio y con esto esperemos que se garantice a cabalidad que todos los residentes bolivianos en Buenos Aires y en toda Argentina puedan concurrir al voto, ¿no? Y obviamente esperando siempre la convocatoria formal que seguramente conoceremos en los próximos días. Senador, ¿usted cómo ve esta determinación del Tribunal Supremo Electoral? Bueno, primero que al determinar una fecha prácticamente abre la bandera de cuadros, ¿no? Porque ya prácticamente el pueblo boliviano va a tener una sobriedad, va a tener una seguridad de que el 20 de octubre se van a desarrollar las elecciones y tanto los electores como los binomios que pretenden ser elegidos van a poder planificar, desarrollar su cronograma y seguramente su estrategia de campaña, etcétera, ya sabiendo cuándo va a ser. Lo que sí llama la atención, y debo decirlo acá, Priscila, es que es el presidente Evo Morales quien sale a decir que debe moverse la fecha y no así el Tribunal Electoral. Y eso pues, cuando el presidente Morales habla de mover una fecha, hoy vemos que el Tribunal Electoral realmente termina moviendo la fecha, pues ya realmente uno ve y dice quién es acá el que toma las determinaciones. ¿Usted cree que no es independiente el Tribunal Supremo Electoral? Obviamente genera una duda de su independencia y de su imparcialidad, no solo por este hecho, sino además por todo lo que hemos estado observando en los últimos tiempos. La población duda mucho de esta imparcialidad, de esta institucionalidad, independencia de este órgano, y por eso digo, el presidente Morales habla de mover la fecha electoral y el Tribunal Electoral termina moviendo. Esa es la realidad, así que ahí hay mucha duda, Priscila. ¿Cómo podría afectar esta semana modificada? Primero aclarar aquí, mi hermano colega senador, de que solicitarle muy respetuosamente de que todo lo que pasa pareciera que es culpable de nuestro hermano presidente. Hay que interpretar y establecer que el órgano electoral es un órgano independiente y en el marco de sus competencias y conferidas por la Comisión Política del Estado es que anuncia esta eventualidad para garantizar el derecho al sufragio de los migrantes en el exterior.
Mira, al 2010 teníamos 345.000 bolivianos en Argentina, querido senador. Al 2017 tenemos 414.000 bolivianos censados por el Consejo Nacional Argentino. Es un dato oficial de la hermana República Federal de Argentina. Entonces, ¿cómo no ver estos aspectos y garantizar, puesto que ese día que estaba previsto era la fecha, el último domingo del mes de octubre, 27, ¿no?, se realizan elecciones en Argentina. O sea, la cantidad era muy importante de bolivianos que iban a ser perjudicados para la votación. Afectado su derecho al sufragio. Por constitución, todo boliviano y boliviana tienen ese derecho, y el Estado tiene el deber de garantizar. Y el órgano electoral, como un órgano de Estado, ha entendido, estimo, por eso hoy anuncian. Sin embargo, esto no afecta a la agenda electoral. Seguramente en los próximos días pues formalizará en los plazos que establece la normativa, los 150 días que prevé, y seguramente estaremos conociendo la convocatoria oficial. Entre tanto, yo creo que hay que nomás esperar que el órgano electoral formalice y decir a Rodríguez y a toda la oposición boliviana: no encontremos ningún argumento, sino de una vez entremos en un debate. Seguramente cuando ya se formalice, se oficialice la convocatoria, podamos ya debatir el programa, la ideología que profesan, y tal vez en esta ocasión podamos aprovechar unos minutos de hablar de esos aspectos, puesto que la población boliviana, yo sé que el tema de el voto en el exterior y que una semana haya movido estos aspectos, no creo que de alguna manera vulnere el derecho de los bolivianos y bolivianas, sino más bien están a la expectativa de qué oferta programática vamos a ofertar en los próximos semanas o meses en adelante. Senador, ¿usted cree que es así? Que la gente lo que necesita es las propuestas, conocer todo lo que se va a ofrecer en octubre, y no darle importancia a este tipo de cosas. No, acá hay un cálculo político. No seamos ingenuos, no somos ingenuos, y creo que el pueblo boliviano tampoco. Es verdad, había un choque con las elecciones en la Argentina y en Uruguay también. En Uruguay parece que no les interesó mucho, sí en la Argentina, por los datos que acaba de mencionar el senador Efraín. Sin embargo, en las últimas elecciones, cuando fuimos al referéndum en el 2016, solo votó el 30% aproximadamente de esa población boliviana en la Argentina, lo cual desarmó todos los cálculos que había tenido el MAS de poder repuntar, porque si usted recuerda, Priscila decía: sí, hay un empate y falta todavía los resultados del exterior, y con eso vamos a superar. Incluso lo anunciaron. Si en la Argentina los residentes bolivianos hubiesen votado en un 80% cuando menos, seguramente hoy hubiésemos estado hablando de otro resultado. Entonces yo creo que ahí les ha preocupado muchísimo, y por eso es que han intentado cambiar. Lo real, Priscila, es que la constitución política del Estado establece que tiene que haber coordinación entre órganos, no sometimiento. Y eso significa que el órgano electoral tiene los mecanismos de comunicación con los partidos políticos. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido acá? El presidente sale a decir: hay que mover, hay que cambiar la fecha, y el órgano electoral, así como le ha permitido ser un binomio, un candidato fuera de la Constitución, por encima de la voluntad popular del 21F, calladito, sumiso, hoy se reúne y realmente mueve la fecha. Es más, había un rumor que querían mover un mes antes. Y no es porque no han querido moverlo, sino no han podido, porque la ley de organizaciones políticas establece que 120 días antes a la convocatoria de las elecciones tiene que haber primarias. Entonces no han podido mover más, por eso es que han movido una semana. Esa es nuestra impresión. Bueno, permítame, aquí el senador decía: hablemos de otros temas más. Sí, me interesa hablar de un tema muy importante, porque estamos a nada del 23 de marzo. Y esta fecha será distinta para los bolivianos después de lo que nos ha pasado en 2018. Ya la oposición, y lo hacía el senador Ortiz, pedía un informe de los costos, de todo lo que ha pasado con la demanda marítima boliviana.
¿Cómo cree usted que va a ser tomado el discurso del presidente o cuál debería ser el tono del presidente el 23 de marzo, senador? Arranco con usted, por favor. Mira, Priscila, la demanda marítima fue usada de tal modo que, bueno, primero se habló de reivindicación. Y reivindicación significa confrontación, uso de la fuerza, así se entiende conceptualmente. Y pues en eso se entiende también que esa animadversión hacia los chilenos por el tema marítimo pareciera haber sido un capital interesante de votos, porque desde niño la población boliviana pues está acostumbrado a decir hay que recuperar el mar de los chilenos que nos han usurpado, etcétera. Todos hemos informado en aquello. Aprovechar esa subjetividad y convertirlo cuantitativamente en votos, creo que ese era el objetivo. Pero nunca creo que estuvo en los cálculos del gobierno y de Carlos Mesa y todos los que llevaron adelante esta demanda tener el peor resultado. Este resultado hoy que prácticamente nos aleja y bueno, pone un rozón negro al término de reivindicación, y seguramente que habrá que activar otro término ya, no sé, de reintegración. Eso es conversar, hacer lobby con todos y empezar a hablar de mercados y varios elementos. Pero prácticamente este hecho de que hayan perdido la demanda marítima, Priscila, no hay responsables. Nadie se hace responsable, no le explican al país cuánto ha costado, quiénes han sido el equipo jurídico, cuál era la estrategia política, social, económica. Cuando se habla de reivindicación, de negociación, ¿qué pretendían negociar? El Salar, el Silala, ¿qué? O sea, nadie dice nada. Y los dos que estuvieron prácticamente responsables de llevar la demanda marítima, como el vocero Carlos Mesa y el presidente Evo Morales, más bien al día siguiente se declaran candidatos, y hoy, en vez de recibir una censura e informarle al país, pues más bien quieren aplausos. Esa es la realidad. Senador Chambi. Primero, no puedo dejar pasar un temita que es importante para el pueblo boliviano. Si el senador está seguro de que hemos sacado apenas el 30% de todo el padrón en Argentina. No, del que ha ido a votar. O los que ha ido a votar, ¿no? Mejor dicho. Sí. Tal vez nos convendría pues mantener la fecha, ¿no? Porque es poco, no nos interesaría. Y queremos decir al pueblo boliviano, lo que nos interesa a nosotros es garantizar su derecho al sufragio de los bolivianos y bolivianas en Argentina. Y segundo, hay un órgano electoral totalmente independiente, y cuando dice que hay una especie de manoseo, falta la verdad acá al senador. En el tema marítimo, yo quiero desmentir, y no creo que hasta por un tema de autoestima y un sentido de patriotismo como boliviano podemos decir que hemos perdido en este tema de acudir al derecho internacional. Felizmente la Haya ha reconocido dos aspectos importantes, senador Rodríguez. Uno, que estableció que Bolivia nació con acceso al mar. Segundo, que debemos negociar. Lo que no ha podido hacer la Haya es la obligatoriedad de negociar. Es el tema. Entonces, es un precedente ese tema, y a nivel internacional. Entonces, no se puede desconocer estos grandes avances. Segundo, nuestro gobierno por primera vez establece una política marítima de prioridad nacional. Entonces, obviamente hay que seguir avanzando. Y seguramente nuestro presidente, el día 23 de marzo, va a anunciar las nuevas estrategias, ¿no?, de Estado en el tema marítimo. Nosotros, mar, queremos para los pueblos, para integrar, para intercambio económico, comercio. Ese es el movimiento de nuestro gobierno, los movimientos sociales. Y obviamente Chile es difícil ahí congeniar, ¿no? Porque Chile tiene privatizado las costas del Pacífico, está entregado a grandes transnacionales, ni siquiera gozan los chilenos de esa costa marítima en ese país. Entonces, es la realidad. Yo le pido al senador, en vez de estar cuestionándonos, aunemos esfuerzos, como que en algún momento estuvimos todos, creo, a una sola voz, ¿no?, en el tema del mar con el tema de la Haya. En ese entendido no podemos decir, y quiero desvirtuar enfáticamente, de que hemos perdido. Esa estrategia de acudir a la Haya ha tenido estos avances y establecimientos tácitos y concretos, ¿no?, que la misma Haya ha pronunciado a la hora de emitir su criterio en ya días anteriores.
Bueno, yo estaba mirando un poquito aquí los papeles que tiene el senador Efraín Chambi y sí quiero un comentario sobre esto, por favor. Si me permite, Sí. voy a robar su chanchullo. No, Aquí está, este es el chanchullo. Dice, Cárdenas, los indígenas son sinónimo de corrupción, de mediocridad y de todo lo negativo. Sustentó su concepto sobre la base del caso de corrupción como el ex fondo indígena. Una declaración muy delicada. ¿Cómo entiende usted esta declaración del candidato Víctor Hugo Cárdenas? Priscila, primero, yo también no puedo dejar pasar un tema que a la luz pública los bolivianos lo sentimos. Ha sido pues una derrota. Han acabado con la esperanza de volver al mar porque ahora dependemos de Chile, de su buena voluntad, de que pues quiera o no quiera negociar. O sea, le han dado todo el poder a Chile y se ha prácticamente retrocedido en más de 100 años de lo que se ha avanzado. Eso es una derrota por donde lo veamos. Y cuando se trata de acabar con el pueblo boliviano y casi terminar con la esperanza de volver al mar, alguien tiene que dar la cara. Cuando menos tienen que decirnos cuánto ha costado, quiénes han sido los responsables, cuánto se ha pagado a ese equipo jurídico, cuánto se ha gastado de las arcas del Estado. Así que ¿Eso se puede hacer, senador? Yo creo que en un momento estuvimos juntos en este tema, Rodríguez. Yo le pedí muy respetuosamente a los asambleístas de la oposición en su momento, cuando justo falló la AIA, pues a ver, hagan pues una petición de informe oral, una petición de informe escrito, hágalo. Y es más, senador, entiendo que Diremar, ¿no?, y otras instituciones que han manejado estos temas han aclarado públicamente. Y es más, las audiencias públicas son para esto, senador. No, pero no se ha dado el detalle, senador. Que mira, yo puedo dar fe que las instituciones de nuestro gobierno son totalmente transparentes y además por un tema de acceso a la información y de transparencia puede acceder cualquier ciudadano boliviano y boliviana. Solo que hay que hacer pues la solicitud de vida, ¿no ve? Yo invoco aquí al hermano senador de que si tiene la respuesta, probablemente ha sido mal planteado su pie, pues compañero. Hay que decir que sus técnicos elaboren adecuadamente las preguntas para que tengan también las respuestas objetivas para decir al pueblo boliviano con total sinceridad, ¿no ve? Entonces, yo, mira, desconozco, sin embargo, en otra ocasión podríamos tal vez dar de estos datos y comunicar al pueblo boliviano. Y el tema, y estos temas, es no valorar, es menospreciar una política agresiva que ha hecho frente. Y Chile, no podemos decir que Chile pues tiene todo el poder, senador. Chile depende de nuestro comercio. Chile es un país de tránsito. Senador, de todo solo el norte chileno. No, y además, y vive de esos ingresos. El Chile. Norte chileno. No chileno. Todo el país. Pero bueno, es una inyección económica considerable a ese país. Para esta zona sí. Para esos países vecinos. Créame, senador, teníamos televidentes. Estoy seguro que en las próximas semanas, y el 23 de marzo, se va a anunciar las nuevas estrategias. No soy llamado, pero convencido que nuestro gobierno siempre es responsable y además consecuente con estos temas y vamos a seguir insistiendo para tener el mar que es de nosotros. No es una reivindicación, pero voy más allá. Hay que tomar que el mar siempre fue nuestro y debe seguir nuestro. Y obviamente hay que trazar estrategias para llegar a ese objetivo. Bueno, me queda muy poco tiempo. Un comentario chiquito, por favor, sobre esta declaración de Víctor Hugo Cárdenas. Senador, adelante. Sí, todas las respuestas del gobierno es un tema reservado. Listo, ahí muere, no quieren decir nada. Sobre este tema. Me parece que el señor Cárdenas ha tomado una estrategia, ¿no? Visibilizarse frente a la opinión pública. ¿Causando polémica? Causando polémica, porque son propuestas, yo diría, un poco tirado de los cabellos, ¿no? O sea, si uno quiere ser presidente, para empezar, ¿para qué quiere ser presidente si las mujeres van a portar armas y se van a defender solas? Es una anarquía total. Y ahí no hay coherencia, ¿verdad? Sin embargo, esa declaración ha generado que esté en titulares, en periódicos, en comentarios. La vuelta mediática. A veces los políticos recurren a ese tipo de cosas para visibilizarse. Y este otro tema, por supuesto, o sea, siendo
siendo el mismo indígena, tener una apreciación de esa naturaleza realmente genera, pues, llama la atención. Obviamente no tiene la coherencia necesaria desde un punto de vista lógico, pero ahí está. Y creo que ese es el tema. Yo por lo menos presumo que es ese el objetivo que tiene Cárdenas al emitir estas opiniones. ¿Usted qué opina, senador? Bueno, pues me avergüenza sinceramente. Cárdenas es tan indígena como Rodríguez y yo. Él es del norte de Potosí, yo soy de Hachacarangas, yo soy tan aymara, tan quechua, y es indignante realmente de una persona que hable. Yo la entiendo, es que Cárdenas ya ha perdido total respeto hasta su identidad. Obviamente quiere congraciarse con la clase media alta, que en este momento está junto a nuestros verdugos. Yo les reclamo en algún momento a mi hermano Rodríguez, ¿por qué estás con nuestro verdugo? ¿Qué ha pasado? ¿Cuándo fue el momento donde tú has tomado este camino? Porque al final, por un tema de sangre, por una lucha consecuente, nunca debemos cometer este error. Sin embargo, Cárdenas, con esta expresión, demuestra lo que es un hermano que ha perdido su identidad, es un hermano que definitivamente no responde a las aymaras, responde al capitalismo, responde, quién sabe, a lo que es, pues, esa casta que siempre nos ha manejado. Yo no puedo generalizar. Hay hermanos de la clase media alta que son muy comprometidos con la patria y están aportando en este momento a este proceso histórico. Tampoco podemos generar a esos grupos que todavía quedan reaccionarios, que todavía piensan de otra manera y no en la integralidad y la complementariedad entre los pueblos que tenemos en la plurinacionalidad de nuestro Estado boliviano. Les agradezco mucho por haber estado con Todo a Pulmón, con la gente que nos sigue. Escuchar el debate enriquece la democracia y eso es lo que queremos nosotros, aportar desde este punto que es cadena. Yo les respondí a Efraín que ese reclamo le haga a Evo Morales. No. Si seguimos así no vamos a terminar nunca. Gracias por haber estado con nosotros. Aún tenemos esperanza de que Rodríguez vuelva a la familia grande. Esperemos que se dé pronto. Nosotros tenemos esperanza de que Evo Morales se encamine. Bueno, mejor cerramos ahí con recomendaciones, por favor. Todavía estamos a tiempo de hacer regalos al papá. Exactamente, es el mes de papá, él lo sabe. Y bueno, usted puede festejarlo con el estilo Almanza.